Y bueno, pues hoy es un día especial, es un día en el que se festeja a los padres. Y bueno, pues nosotros día con día, los domingos, entre semana, los sábados, cualquier día festejamos a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas Él es digno de la alabanza, Él es digno de honra, de gloria y sobre todo saber que Él aún siendo Dios, nos protege, nos cuida de toda adversidad, nos cuida de toda situación difícil y complicada que puede venir a nuestra vida, ¿no? Y bueno, pues de antemano, felicidades a todos los que tienen la oportunidad de ser padres. Y qué gran privilegio, ¿no? Qué gran privilegio es poder experimentar el ser padre. Aquí pues yo puedo testificar, ustedes también pueden testificar de lo maravilloso que es, ¿no? Cuando primeramente te dan la noticia, cuando empiezas a vivir el proceso de gestación y empieza a desarrollarse una emoción, algo que no se puede explicar, algo que no se puede decir de primera voz qué es lo que se siente o qué es lo que uno puede percibir, pero es algo maravilloso, es algo extraordinario. Y yo ahora vengo a entender el amor de Dios sobre de nosotros siendo a veces tan necios, a veces siendo personas que, híjole, no queremos entender. Y nuestro Padre Celestial, con una paciencia grande, con una paciencia enorme, nos ayuda y nos espera a que podamos recapacitar y podamos entender para poder caminar dentro del camino que Él tiene para nosotros. Ahora, yo quiero decirles algo, es un privilegio bien grande el poder ser padre, es un privilegio enorme esa oportunidad de poder ser padre, ¿sí? Es algo maravilloso, es algo que puede llenarnos, que puede hacernos sentirnos felices, gozosos y sobre todo no sé si ustedes que son padres puedan sentirlo así, pero cuando ves a tu hijo, cuando ves a tu hija, ves un pedazo de ti, un pedazo de tu corazón, un pedazo de tu ser. Y yo siento que el Señor nos ve también de esa misma manera, ¿sí? Nos ve como algo invaluable, como algo que no tiene un valor, que no alcanza, que no puede decir una cantidad porque sería poco. Fíjate, nosotros somos eso para el Señor. Tan es así que la palabra nos muestra de ese amor y de esa entrega que tuvo sobre nosotros para poder darnos una oportunidad. Pero yo quiero decirles que también Dios puede ser el mejor padre porque Él es perfecto, pero nosotros tenemos como padres una encomienda muy grande, una encomienda muy enorme, con responsabilidades, ¿sí? Con poder proveer, con poder cuidar, resguardar, con poder instruir, ¿sí? Y la palabra nos menciona a través de cuando le va a dar la tierra prometida a su pueblo. Yo lo veo así cuando tú vas a tener una familia. Es como poder dar la tierra prometida. Fíjense, cuando le hace el llamamiento a Abraham, le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a llevar a un lugar que tú no conoces, ¿no? Lo va a llevar a un lugar de seguridad, pero a fin de cuentas Abraham no sabía. Él, ¿qué es lo que hace? Toma su familia, viene su primo con él y se va. Entonces, cuando alguien va a iniciar una familia, yo lo veo así: prácticamente vas a salir de tu tierra, de tu parentela, y vas a iniciar, vas a ir a tomar una tierra que el Señor te está prometiendo. Y lo puedo ver así cuando le dice a Adán y a Eva: ahora sojuzguen toda la tierra, póblenla, ¿sí? Y entonces les da ese mandamiento de poder poblar
toda la tierra. Asimismo sucede cuando viene el pacto con Noé. Agarra y le dice, trae a tu esposa, trae a tus hijas, trae a tus hijos, trae a tus nueras y entren en el arca. Y después del tiempo del diluvio, cuando se empieza a secar el agua, ¿qué es lo que sucede? Les da un mandamiento. Ahora van a ser encargados de poblar. Y así es cuando nosotros vamos a iniciar algo, cuando vamos a empezar una familia. Es como si nos dijera el Señor, ahora vas a salir de tu tierra y de tu parentela, porque fue también un mandato que le dio a Adán y a Eva, ¿no? Ahora les dice, ahora es carne de tu carne, hueso de tus huesos, ¿sí? Y le dice, vas a dejar a tus padres y serás una sola carne. O sea, vas a empezar algo nuevo. Y tú puedes decir, ¿y esto qué tiene que ver con el Día del Padre? Yo quiero decirte que el padre tiene una gran responsabilidad sobre el hogar, como cabeza, como alguien que está como al mando o al resguardo de ese lugar. Aunque cada uno juega un rol, aunque cada uno, cada miembro de la familia tiene un rol en ese lugar, el padre juega algo primordial. Y por eso el Señor cuando le habla al pueblo de Israel y le va a entregar la tierra prometida, hace algo importante. Primeramente, da un mandamiento. Yo quiero ir a la palabra. Quiero ir a la palabra y buscar en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 1 al 9 va a ser. Fíjense, dice en la NTV, estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios te encarga, que te enseñará obedecerlos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Por eso yo les decía, la familia es como cuando vas a recibir la promesa de parte de Dios para llegar a la tierra prometida, ¿sí? Pero hay algo bien importante que le dice, estos son los mandamientos y los decretos que tengo para ti. ¿Y a quién le está hablando aquí? A los varones de Israel, ¿sí? Y cada varón de Israel tenía una familia, tenía una esposa, tenían hijos. Pero les da un mandato, les dice, quiero que lleves lo que yo te estoy mandando a hacer, los decretos que he establecido, los mandamientos que te he dado para que tú los lleves en tu vida, en tu familia. ¿Por qué? Porque le estaba dando una preparación para poder entrar a la tierra. Yo quiero decirte algo, cualquiera puede tener una familia, alejado de Dios o estando con Dios. Pero cómo le vaya a la familia, ahí sí tiene que ver mucho si estás con Dios o estás alejado de Dios. Porque a fin de cuentas nosotros como seres humanos no tenemos una capacidad para poder hacer las cosas totalmente en perfección, ¿sí? No sabemos todo, entonces necesitamos de la dirección. Y qué mejor que tener la dirección de Dios en nuestra vida, porque Él es justo, porque Él es fiel, porque Él es amoroso, pero también Él te enseña, te corrige. Entonces no va a dejar que te vayas perdiendo sin antes abrazarte y poderte traer en corrección para meterte en el camino correcto. Y no darte el avión, ¿no? Diciendo, bueno, mira, pues ya estás viviendo de esa manera, pues ni modo, ahí tus consecuencias. No. ¿Sí? Entonces vemos que lo que le dice Dios a su pueblo, le dice, vas a entrar a la tierra prometida, vas a poseerla, pero
tienes que hacer esto. Dice el versículo 2, tú, tus hijos, tus nietos, teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedecen todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer, entonces todo te saldrá bien. Y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor Dios de tus antepasados te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Después, comprométete con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Entonces, primeramente le habla a los varones, aquellos que iban a poseer esa tierra. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas esto iba a bajar a sus familias. Y entonces cuando uno se hace un vocero o un portador de la voz de Dios, de los mandatos y de los decretos, vas a llevarlo a tu familia y entonces vas a recibir una buena instrucción. Pero al nosotros recibir una instrucción o un mandato, esto quiere decir que lo vamos a llevar a nuestra vida. Por eso yo te decía, es un gran gozo, porque es un sentimiento y una emoción, algo inexplicable, el poder tener un hijo, el poder tener una hija, el poder tener una familia, el poder verlo crecer, el poder ver sus pasos cuando empieza a hablar y cómo le empiezas a instruir, cómo le empiezas a llevar por el camino que tú estás buscando un bienestar, estás buscando un bien, estás buscando prosperidad en él. Entonces tú te desvives, eres capaz de poder entregar tu vida, ¿sí? Hasta ahí quiero que nosotros podamos analizar eso. Es algo maravilloso, pero para que esto pueda funcionar, para que pueda encajar como debe de ser, debemos de ser alguien que se convierte en un buen líder, alguien que se convierte en un verdadero padre, ¿sí? Siendo un ejemplo. Porque cuántas veces no dimos mal ejemplo, porque cuántas veces pudieron ver en nosotros algo que después esto también lo llevarían nuestros hijos a la práctica, o poder ver y poderles marcar en su vida, y entonces ahí romperse algo, lastimar algo con lo que van a estar creciendo y que les va a estar afectando. Por eso es importante que nosotros, hoy que estamos en el conocimiento de la palabra, podamos buscar verdaderamente el mandato de Dios. Y dice algo bien importante, dice: el Señor uno es, ¿sí? Dice: y ámalo con tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y muchas veces podemos decir: qué egoísta puede ser Dios, porque Él quiere todo de nosotros. Pero quiero decirte que Él también ha dado todo de Él siendo Dios. Y que lo que nos está animando a hacer, el poder ser temerosos, el ser temerosos, recuerden, no es que nosotros tengamos miedo, porque no es un Dios castigador, no es un Dios tirano, ¿sí? No es un Dios que nos quiere ver mal, sino que a través de todos los mandatos, preceptos y decretos que ha puesto para nosotros como seres humanos, o para nosotros ahora como hijos de Dios, nos va a ayudar a que podamos caminar dentro de la voluntad de Él, que es agradable y que es perfecta. Y que entonces en eso agradable y en eso perfecto vamos a poder llevar una vida buena. Cuando tú te llenas de esto, imagínate, hoy que tenemos esa oportunidad ya de poder ser un templo del Espíritu Santo de Dios, y que nosotros como templo del Espíritu de Dios, como fruto, podemos dar amor, paz, gozo, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, paciencia y fe. Entonces imagínate, cuando te llenas de eso, ¿qué es lo que tú vas a dar? Vas a dar amor, paz, gozo, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, paciencia y fe.
Pero si eres alguien que es iracundo, si eres alguien que es malediciente, si eres alguien que es agresivo, entonces ¿qué vas a dar? Por eso es importante que nosotros como padres y como líderes nos llenemos de lo que la palabra y los mandatos de Dios nos están dando, ¿sí? Entonces dice, para que te vaya bien en lo que tú hagas, para que tengas holgura de días, para que puedas prosperar en lo que tú hagas, en lo que tú emprendas, para que yo te pueda multiplicar, porque a fin de cuentas la obediencia nos va a traer una recompensa, pero la desobediencia nos va a traer algo malo. No va a ser algo recompensable, va a ser algo que va a traernos aflicción, que va a traernos dolor. Pero nosotros como padres estamos totalmente obligados a saber qué vamos a hacer con nuestra familia, ¿sí? Y entonces estamos obligados a poderlos guiar en el camino correcto. No hay herencia más grande, no hay herencia más grande que se le puede dar a un hijo, que es que tengan el temor de Dios y que tengan una educación, ¿sí? Porque a fin de cuentas les puedes dejar los miles, les puedes dejar los terrenos, pero sin sabiduría, sin inteligencia, eso se va a terminar. Sin embargo, en el temor de Dios y en una educación, ellos sabrán en cada decisión tomar siempre la más correcta, y en su preparación seguir perseverando y poder alcanzar metas. Ahora, qué grandioso, ¿no? Que pudieras también dejar algo en lo material. Pero estos dos puntos son sumamente importantes y es algo en lo que nosotros como padres debemos de buscar, ¿sí? Porque terrible cosa va a dejar que nosotros dejemos a nuestros hijos ignorantes. ¿Por qué? Porque no van a ver más allá de sus narices. Y puede sonar duro, pero así es en esta sociedad y en esta vida. Entonces es importante. ¿Y de qué manera nosotros les podemos impulsar? Bueno, tomando cartas en el asunto, tomando el papel y enseñándoles, porque a fin de cuentas esto es parte de nuestro liderazgo, enseñarles cómo. Yo no puedo decir, es que tienes que estudiar, es que tienes que prepararte, es que esfuérzate, cuando yo no estudio, cuando yo no me esfuerzo, cuando yo no me preparo. Cuando son pequeños, tú le dices, esto se llama base, ¿sí? Quita la base, va a identificar, pero tú le estás enseñando. No le puede decir algo que nunca ha visto, oye, quita la base del micrófono, y va a decir, ¿y qué es eso? Tú le tienes que mostrar, y así es en la vida, y así es nosotros como padres, poderles mostrar. Tú quieres que tus hijos sean temerosos de Dios, sé temeroso de Dios. Sé alguien que tiene una relación personal con el Señor, estrecha. Enséñales cómo oras, enséñales cómo meditas la palabra, enséñale cómo vives, y entonces ellos van a empezar a adoptar tu estilo de vida también, ¿sí? Cuando estás en un centro de rehabilitación y estás ayudando a personas con ese problema, tú ves el trasfondo, tú ves su núcleo social, y entonces dices, ¿en qué momento se perdió? ¿En qué momento llegó este adolescente, este joven de 14, de 17 años a empezar a drogarse, a empezar a alcoholizarse? Y de repente, cuando empiezas a hacer la entrevista, ves que el padre también es alcohólico, ves que también el abuelo fue alcohólico. Fue algo que fue bajando y descendiendo, pero tú tienes la oportunidad de poder romper todo eso, y eso es a lo que nosotros como padres hoy estamos animados a hacer, a poder cambiar, a poder ser un parteaguas en la vida de nuestros seres queridos, porque a fin de cuentas los amamos, porque a fin de cuentas queremos un bienestar para ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, adoptar el mandamiento y llevarlo a nuestra vida, porque entonces así lo estarán visualizando y también lo estarán llevando a cabo, ¿sí? Del versículo 7 al 9 dice,
repíteselo a tus hijos una y otra vez. Hablen de ello. Habla de ello en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Fíjate, esto es algo bien importante. Muchas veces nosotros pensamos que la palabra no nada más es para poderla leer de manera personal y también para poder llevar la palabra a la iglesia y ahí abrir cuando nos dicen un capítulo o un versículo. Pero nos dice aquí, esto necesitas llevarlo en todos los aspectos de tu vida, en todas las áreas de tu vida, por la mañana, por la tarde, por la noche. En la Reina Valera dice, cuando te levantes y cuando te duermas, ¿sí? Entonces dice, y medita esto, háblalo con ellos. Dice el versículo 7, repíteselos a tus hijos una y otra vez, ¿sí? Entonces es importante nosotros estar repitiendo. ¿Y de qué manera lo van a poder ver mejor? ¿O de qué manera lo van a poder entender mejor? Viéndolo cómo lo hacemos. Porque también nosotros somos personas totalmente visuales. A veces, si solamente lo escuchas, te entra por un oído y sale por el otro. Pero cuando lo estás viendo una y otra vez, empiezas a tener una mejor comprensión y lo puedes llevar a cabo. Entonces dice, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ello en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelo en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Entonces, estos mandatos son importantes que nosotros los escribamos en nuestro corazón, que los tengamos presentes de mañana, de tarde y de noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es algo que nosotros vamos a enseñar a esa promesa que nos ha dado el Señor, a esa gran bendición que se llama familia. Ese es el gran privilegio que tiene uno como padre. No es cosa fácil, pero es importante llevarlo a cabo. Es importante que te esfuerces. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas tú vas a ver un fruto bien importante. Y este fruto se va a manifestar cuando tú veas crecer a tus hijos y que están viviendo dentro de un buen camino, que no se están perdiendo ni que están exponiendo su vida ahí, que no sabes si hoy van a salir y no sabes si van a regresar. ¿Sí? No vas a vivir totalmente atormentado de qué irá a hacer de él, qué irá a pasar con él y estarte tronando los dedos día con día. Porque cuando sabes que los estás instruyendo en el camino, aún en medio de que sí se equivoquen, van a poder volver a replantear o van a poder meter reversa para meterse nuevamente en el camino, en lo que es correcto, ¿sí? Entonces es importante que nosotros podamos traer ese mandamiento a nuestra vida y así poder hablar a nuestros hijos de ello. Fíjate, aquí es algo bien importante. Está dando una preparación para algo que iban a tomar. Cuando tú te preparas bajo la palabra de Dios y lo bajas a tus hijos, quiero decirte algo, esto te da una garantía, que tu familia va a estar bien, que tu familia va a caminar por sendas de justicia y de victoria, ¿sí? Que vas a poder ver realizados a tus hijos como hijos de Dios, como profesionistas, y que el día de mañana que puedan tener una familia van a llevar eso mismo. Eso es el mayor regalo que puedes recibir como padre, ¿sí? He conocido padres que tienen a sus hijos en la cárcel y sufren. Muchos por ahí pueden decir, esas consecuencias no me importa, y hasta no irlos a visitar por el enojo que tienen en ese momento, pero en su interior están sufriendo. ¿Sí?
Entonces, uno como padre, cuando fuiste hijo, ¿a quién acudías o quiénes estaban ahí? A fin de cuentas estaba tu padre o tu madre. No te abandonaban. Tus amigos o los que se podían decir tus amigos, si la podían chispar, se fugaban. Pero para apoyarte, para ayudarte, siempre iba a estar ahí tu padre o tu madre. Entonces, para que nosotros no podamos sufrir esto o podamos caminar de una mejor manera en confianza con nuestra familia, es mejor estarles instruyendo desde pequeños, desde niños. Vamos a Proverbios 22, capítulo 22, versículo 6. Dice la palabra de Dios: dirige a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores no lo abandonarán. Esa es una gran responsabilidad que nosotros tenemos como padres, ¿sí? Poder dirigir a nuestros hijos por el camino correcto, porque aunque ellos estén grandes, no van a abandonar el camino correcto. Yo te digo, pueden equivocarse, pueden errar en alguna decisión, pero van a tener la capacidad de poder retomar y poder entrar nuevamente al camino correcto, ¿sí? Y esto te va a dar garantía y te va a dar tranquilidad de que van a estar bien, aún en medio de alguna mala decisión. Pero es importante que nosotros aprendamos a instruir, a poderlos dirigir. No nada más es llevarlos a la escuela, no nada más es pagar una colegiatura, es poder dedicar tiempo también, es poderles instruir y enseñarles cómo se deben de llevar a cabo las cosas. Y no hay nada mejor que lo puedan ver en ti, ¿sí? Aquí nos habla entonces de poder instruir. ¿Y cómo vamos a instruir a nuestros hijos? Ya tienen un lugar donde se instruyen educativamente, ¿no? ¿Sí? Nosotros los vamos a instruir en la palabra, en los mandatos, en los preceptos, en los mandamientos que Dios nos ha dado, ¿sí? Y no nada más los vamos a explicar, sino se los vamos a enseñar en nuestra vida. Y entonces ellos también los van a empezar a practicar de manera natural. Es importante que en los hijos podamos formar buenos hábitos. Y los hábitos malos que se van formando hay que irlos desechando. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas eso es parte de la formación que tiene una persona desde que es pequeño. A veces pensamos que en la escuela es donde les van a enseñar todo esto, pero quiero decirte que todas estas cosas se aprenden en casa. Por eso es importante el ejemplo que tú das en tu casa. Es importante cómo te comportas aún con tu esposa, con tus hijos, con los vecinos, porque es la misma manera en la que ellos van a adoptar para poder tener un comportamiento, ¿sí? Y es una manera de poder trabajar familiarmente. Ya aquí ya no nada más lo vemos en una persona, o en papá o en mamá, sino que esto se va a ver en ellos dos y en los hijos. Y cuando ellos crezcan, también lo van a adoptar en su hogar. Ahora, tú quieres ver una nación sin tanta delincuencia. Quieres ver una nación donde hay honestidad, donde hay fidelidad. Tenemos que empezar desde nuestra trinchera. Tenemos que empezar desde nuestro hogar para que esto se pueda expandir, ¿sí? Entonces, tenemos que volvernos gente que instruye. Ahora bien, esto así funciona de manera familiar, y la palabra nos enseña como una llave, una clave de cómo poderlo hacer bien, ¿sí? Vamos a Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4.
Y dice, fíjense, así como, bueno, ya hablé la responsabilidad y el gran privilegio que tenemos como padres, ¿no? El poder tener una familia y el saber instruir a nuestros hijos. Pero ahora, bueno, viene de los hijos hacia los padres. Y aquí es donde me voy a sentir más cómodo, ¿sí? Aquí nos vamos a tardar un poquito más porque voy a hablar mucho más de esto. Fíjense, dice la palabra, hijos, obedezcan a sus padres, porque ustedes pertenecen al Señor. Entonces, cuando tú eres un hijo de Dios, tú también tienes la responsabilidad de ser un hijo obediente, de ser un hijo que obedece a sus padres. Aquí no dice si tu padre es bueno, si tu padre es el mejor o tu madre, pero bueno, estoy hablando de los padres. No dice que sea el mejor, dice sé obediente. Entonces dice, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto, honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si lo honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Entonces, fíjate, dice que es un primer mandamiento con promesa. Y esto nos enseña algo. Cuando tú honras a tus padres, cuando tú honras, estás identificando y estás sellando en tu corazón y reconociéndote como un hijo de Dios, porque dice, porque esto es lo correcto, esto es lo que hace un hijo de Dios. Ahora, cuando tú eres una persona que busca la honra, no es que tú te postres y que te arrodilles ahí. ¿Sabes? La honra es poner a una persona y reconocer la autoridad que tiene. Ajá. Es reconocer el lugar que tiene sobre de tu vida. Y los padres terminan siendo una autoridad para nosotros, de parte de Dios. Pero si nosotros nos vamos en el sentido como Dios nos ve como hijos, nosotros como padres tendríamos también que llevar ese mismo sentir y ese mismo pensamiento de Dios hacia sus hijos, con amor. Y es lo mismo que nuestros hijos van a hacer, podernos visualizar con esa honra. ¿Por qué? Porque también te honran por amor, no por obligación, no porque a ellos les vaya a ir bien, sino porque reconocen la autoridad que tienen sobre de ti, ¿sí? Y entonces es una manera de poder agradar a Dios, es una manera en la que nosotros podemos visualizar bien cuáles son los patrones y los caminos que tiene Dios para nosotros como hijos. ¿Se dan cuenta que entonces no es a las buenas o como pensemos nosotros, sino que hay un orden? ¿Sí? Vamos a Colosenses 3, 18 al 21. Fíjense, dice la palabra, esposas, sujétense cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. En Efesios vimos, ¿no? Porque si son del Señor, ustedes van a hacer esto. Ahora le dice a las esposas, sujétense cada una a su esposo, como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Si tú eres una hija de Dios, si tú perteneces al Señor, tienes que respetar y darle la honra también a tu esposo. Ya te dije, no es que te le vas a arrodillar, no es que te vas a tirar por el piso y vas a dejar que te pisotee, no. Pero vas a respetar en un nivel de honra el lugar que le corresponde a él como cabeza de familia. Quiero decirte que a ti, mujer, no te va a demandar por tus hijos, a ti te va a demandar por tu vida. Pero a nosotros como padres nos va a demandar a nosotros
por nuestra vida, por la vida de la esposa y también por la vida de los hijos. Y si le sirves a Dios, por la vida de las almas, por el alma más bien de las personas. Entonces, cuando tú no te quieres salir del rol que tiene el Señor, vas a aprender a sujetarte, vas a aprender a respetar el lugar que tiene tu esposo. Entonces, dice, maridos, amen cada uno a su esposa y nunca la traten con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Entonces, a nosotros como esposos es importante también tratar bien a nuestra esposa. Y los hijos, ¿qué dice? Dice, maridos, amen cada uno a su esposa, nunca la traten con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. ¿Sí? Entonces, aquí nos da un modelo de cómo puede funcionar la familia. Aquí nos da un modelo de qué sujeción tiene que haber y cómo poder respetar el rol en la familia. Y como padres saber que tenemos una gran encomienda. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas nosotros vamos a ser alguien que dirige a sus hijos. Tenemos que ser testimonio para ellos. Tenemos que aprender a amarles, aprender a conducirles y aprender a corregir cuando se tiene que corregir. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder vivir dentro de la voluntad y el camino de Dios. Pero nosotros no vamos a poder llevar esto a cabo si no hemos aplicado el mandamiento en nuestra vida. Si nosotros no conocemos la voluntad de Dios sobre cómo ha constituido la familia y cómo ha acomodado todo para que funcione una familia, no vamos a saber cómo. Entonces ahí es cuando se busca el propio entendimiento. Y empiezas a meter de tu cosecha, empiezas a meter de tu propio razonamiento. Y ahí es donde tú tiendes a equivocarte. Por eso hoy en día podemos ver tantos matrimonios fracturados, tantos hogares divididos, ¿sí? Tantos matrimonios rotos. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas se acabaron haciendo a un lado a Dios y actuaron en su propio entendimiento. No supieron respetar los roles, no supieron respetar el rol de papá así como el rol de mamá. Los hijos acabaron gobernando el hogar. Entonces, por eso es que nosotros podemos ver hoy en día, podemos decir, o mucha gente más bien dice, culpan a Dios. No, es que Dios no está, es que Dios esto, es que Dios destruyó mi familia, es que Dios permitió que pasara esto. Espérate, tú hiciste a un lado a Dios, actuaste en tu propio entendimiento. Por eso es importante que nosotros vayamos siempre a poder aplicar el mandamiento en nuestra vida y entonces así poder llevar a cabo lo que Dios tiene para esa familia de manera correcta, ¿sí? De manera radical, de manera en la que podemos ver cómo va a funcionar ese hogar. Y entonces como padre no vas a tener unos hijos que te tengan miedo, vas a tener unos hijos que te aman, que juegan contigo, pero que también te respetan. ¿Sí? Muchas veces confundimos el amor que le tenemos a los hijos con, no, pero no le voy a decir nada, porque entonces aquí es donde arde Troya. ¿Sí? Y entonces el chamaquito hace lo que quiere. No, a ver, nosotros les amamos y queremos lo mejor, pero les vamos a instruir y les vamos a corregir. ¿Sí? Entonces, es lo mismo con nosotros como padres con la esposa. No vamos a dejar que se rompa el rol. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas sabemos que esto ayuda, que también tiene voz y voto, pero que a fin de cuentas la responsabilidad que lleva un hogar
cae primeramente sobre el varón, porque ese es el modelo de familia de Dios. Y entonces, sí es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad. No hay amor más grande que el que nos puede mostrar Dios. Dios se muestra como una figura paterna. Sí, aunque es espíritu, el Señor se muestra como un varón de guerra. Sí, se muestra como varón. Se muestra amoroso. Se muestra de buen juicio. Santo. Entonces, no hay mejor ejemplo que nosotros tengamos que Dios sobre de nuestra vida, que el Señor Jesucristo, que es nuestro Padre, ¿sí? Y que tiene una paciencia muy grande para con nosotros. Así nosotros mismos debemos de trabajar una paciencia en nuestro hogar y poder hacer lo mejor. Vamos a Juan 4:7 y vamos a ponernos de pie. Primera de Juan, perdón. Cuatro, 7. Dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Y yo quiero quedarme con esto, que tú sepas que si ya tienes el privilegio de poder tener una familia, que si tú tienes el privilegio de ser padre, de tener unos hijos, que tienes esa responsabilidad de instruirlos, que te muevas en amor, que te muevas como Dios quiere que nos movamos, que antes de ser duro, de ser agresivo, apeles a la misericordia y al amor, ¿sí? Y el amor no quiere decir que seas barco. El amor quiere decir que le vas a dirigir y lo vas a llevar como es necesario llevarle, ¿sí? Padre bendito, yo te doy gracias. Te doy gracias por cada padre, Señor.